Bienvenidos a esta nueva sesión en la cual aprenderemos a hacer tabla de frecuencias para variables cuantitativas continuas. Como hemos explicado en un video anterior, cuando tenemos variables cuantitativas continuas, la tabla de frecuencia que vamos a utilizar es por intervalos. A ver, hagamos un ejemplo de forma directa. Vamos a simular, en este caso, datos de 51 estudiantes, ¿ya? De 51 estudiantes, pero en este caso vamos a simular la talla. Entonces, vamos a usar un valor fijo de semilla, setSeed 45. Y en este caso voy a simular la talla, como ustedes pueden ver. Y bueno, aquí a propósito estoy juntando dos distribuciones normales, ¿no? La primera son 6 datos con media de 177 y por aquí 45 con media de 175, ¿no? Los primeros datos los estoy redondeando a 3 decimales y la segunda parte lo estoy redondeando a 2 decimales, ¿ya? Y está, lo ejecutamos. Y si ustedes fijan el mismo valor de semilla, deben obtener los mismos resultados que aparece por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos nuestros datos, ¿no? Tenemos 51 datos que representarán, en este caso, las tallas, ¿no? De 51 estudiantes. Ya, entonces, cuando vamos a formar o cuando queremos formar una tabla de frecuencias por intervalos, el primer paso es establecer el número de intervalos que vamos a trabajar. Generalmente, bueno, en un curso de estadística básica se aplica la regla de Sturges, la cual es K, ¿no? K va a representar el número de intervalos y este es 1 más 3.322 por logaritmo de n. Algunos autores lo colocan así, ¿ah? Logaritmo de 10, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar con esa fórmula. Y donde n representa el tamaño de muestra. Ahora, noten aquí que este, la regla de Sturges no es la única regla para establecer número de intervalos, ¿ah? También hay, por ejemplo, autores que proponen k como raíz de n. Y hay otras reglas, ¿ya? Hay otro tipo de reglas para establecer el número de intervalos. La regla de Sturges, si bien es cierto, es muy conocida, ¿no? Y es la que más se enseña en estadística básica, pero no es la única, ¿de acuerdo? Bueno, para efectos de programación vamos a hacer vamos a aplicar pues, ¿no? La regla de Sturges, ¿ya? Entonces, como ya sabemos por ahí, a ver, con n estamos con la función length, vamos a nosotros a obtener la cantidad de los datos, ¿no? Y como habíamos dicho, n es 51. Entonces, para calcular el número de intervalos, hacemos 1 más 3.322 por logaritmo de n en función 10, ¿no? En base 10. Entonces, como ustedes pueden apreciar, k sale un número decimal. Aquí hay que aplicar el redondeo simple, como ustedes pueden ver, ¿no? Entonces, el redondeo simple es en este caso 7, ¿no? Entonces, aquí acá simplemente le damos round de k sin ningún decimal, porque son un número de intervalos, por lo que tiene que ser un número entero, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos el primer paso, ¿no? Establecer la cantidad de intervalos. El segundo paso es establecer el rango, ¿no? Y como hemos recordado, hemos aprendido en medidas de variabilidad, el rango es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Entonces, es decir, no máximo de talla menos el mínimo de talla. Entonces, ahí está, almacenamos el valor del rango y en este ejemplo, el rango resulta 27.1. Entonces, ese es el segundo paso, ¿no? Calcular el rango. Muy bien, ya tenemos el número de intervalos y tenemos el rango. Entonces, el tercer paso va a ser calcular la amplitud del intervalo. En este caso, algunos lo llaman TIC por tamaño de intervalo de clase, otros aplican W.
por siglas de inglés de amplitud. ¿Ya? Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿ah? Hay que aplicar el redondeo por exceso a la cantidad máxima de decimales que tienen los datos. Y precisamente por ello hicimos a propósito o redondeamos a tres decimales y dos decimales. ¿Ya? A ver, W sería así, ¿no? Rango entre K. Esa es la forma. Entonces, W aquí nos da un número decimal. Y la pregunta es, ¿no? ¿A cuántos decimales debo redondear? Bueno, debo redondear por exceso a la cantidad máxima de decimales. En este ejemplo, hemos redondeado a priori, o mejor dicho, eh, por así decirlo, ¿no? Con la regla a tres decimales, ¿no? Entonces, la mayor cantidad de decimales que va a haber es de tres. Por ahí si le damos a hit de talla, ustedes pueden ver, ¿no? El primero tiene tres decimales, igual el segundo, ¿no? Entonces, tienen tres decimales. Ahora, ¿qué función o qué mecanismo podríamos aplicar en R para nosotros obtener la cantidad de decimales de cada dato? Bueno, buscando no hay una función directa, ¿no? Pero vamos a hacer algún procedimiento. Para ello, el que más me ha resultado ha sido el siguiente, ¿ya? Quizás ustedes pueden hacer su propio procedimiento, ¿no? Pero vamos a tener los mismos resultados. A ver, lo primero que he hecho es convertir a, en este caso, a tipo carácter, ¿ya? Y lo he guardado en un objeto llamado talla C, ¿no? De talla carácter. Entonces, como talla está en carácter, todo está con comilla, ¿no? Ahí si quieren lo ven, ¿no? Perdón, aquí es talla.c. Ustedes pueden ver es de tipo carácter, ¿no? Ahora, ustedes deben acordarse esta función, ¿no? Strip. Esta función parte una palabra en dos, en la que yo le señalo, en donde yo tengo que señalar cuál es el punto de corte. En este caso, le estoy señalando entre corchetes el punto. ¿Por qué? Miren lo que pasa. Lo que va a hacer el strip es generar una lista, en este caso, y cada sub, subvalor de la lista va a estar conformado por dos partes, ¿no? La parte antes del punto y la parte después del punto. Antes del punto y después del punto. Entonces, miren, ¿no? Para todos los 51 valores lo ha dividido. Entonces, ya por ahí lo que tendría que hacer es capturar la parte 2, ¿no? La parte después del punto, y simplemente contarle las letras, ¿no? Porque lo he convertido a tipo carácter. Entonces, para ello puedo usar un list. Un list como que vectoriza una lista. Y ahí está, ¿no? Pero el problema aquí es que me ha almacenado primero la parte antes del punto y el segundo es la parte después del punto, antes del punto y después del punto. Allá, entonces, todos los números pares o todas las posiciones pares van a tener van a tener pues los elementos o la parte decimal, ¿no? Por eso, más o menos aquí deben haber 102 objetos o 102 datos. Miren, ¿eh? Si le damos length, ahí está, ¿no? 102. Entonces, ¿qué pasa si yo le digo seleccióname solamente las posiciones múltiplos de 2 de uno hasta el 51? Ahí está, ¿no? Me va a jalar solamente las partes decimales de todos los datos. ¿De acuerdo? Entonces le aplico el nchar y miren, ¿no? Me sale todas las cantidades decimales que tienen los datos. Por ahí, mire, hay un número que tiene solamente un decimal. Entonces, ya pues, ¿no? La regla dice que redondear a la cantidad máxima, ¿no? Entonces ahí la cantidad máxima sería en este caso 3. Entonces W debo redondearlo a tres decimales. Y recuerden que este redondeo debe ser por exceso. Y aquí por exceso sería pues a 3.872. ¿De acuerdo? Ya, una función que redondea por exceso es la función Sailing, ¿ya? Pero la desventaja de Sailing es que redondea solamente números enteros.
sea, no hay una función directa en el R que te redondee por exceso a una cantidad determinada de decimales. Pero podemos hacer una jugada aquí, en este caso. ¿Qué pasa si yo le multiplico? Miren, por 10 al cubo, ¿no? Que es y al cubo porque son tres decimales, ¿no? ¿Qué pasa si yo lo multiplico a W? Ahí tendría, ¿no? El 3872, ¿no? Y simplemente me faltaría dividirle entre 1000, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces podría hacer ello, ¿no? Multiplicar el valor de W por la cantidad, por 10 a la cantidad de decimales que quiero, y luego dividirlo para poder, pues, obtener dicho valor, ¿no? Y ahí está, ¿no? El 3.872. Entonces, este valor nos va a indicar, en este caso, el valor de la amplitud o el valor del famoso pi. Muy bien, entonces ya con esos elementos ya se puede, en todo caso, armar la tabla de frecuencias por intervalos. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a tener límites inferiores, que vamos a tener K límites inferiores, ¿no es cierto? Porque vamos a tener, en este caso, 7, ¿no? Bueno, por ahí todos están ceros porque voy a hacer lo siguiente, ¿no? El primer límite de los intervalos, el primero, va a ser igual al mínimo de la talla, ¿no? Esa es la regla, ¿no? Es el mínimo de la talla. Y luego de allí, a cada límite inferior, tengo que sumarle la amplitud. Y para eso, pues, voy a aplicar un for, ¿no? Un for que va a ir desde 2 hasta acá. ¿Por qué desde 2? Porque ya el primero, miren, si corremos LI de nuevo, el primero ya tiene un valor. Faltaría el segundo. Pero para llegar al segundo hay que sumar el valor de la amplitud. Una vez que tenga el valor del segundo, para hallar el tercero, simplemente sumo al anterior el valor de la amplitud y así sucesivamente hasta el último elemento. Por eso aquí LI de la posición I será LI de la posición I menos 1 más W. Entonces ejecuto y ahí está, ¿no? Ya todo se ha completado de los límites inferiores. Ya, entonces ya tenemos los límites inferiores. Tenemos la primera columna. El segundo es el límite superior. El límite superior se calcula como límite inferior más W para cada intervalo. En este caso, como R hace una operación para todos los elementos, y automáticamente tendremos el LI y el LS. Si nosotros aplicamos un cbind para LI y para LS, podemos ver ahí, ¿no? Cómo ya está nuestro intervalo. Ya está, ¿no? Esta es la primera partecita de la tabla. Luego hay una marca de clase, ¿no? El famoso XI, que es el promedio de LI con LS. Ahí está, ¿no? El LI con LS. Perdón, aquí es XI minúscula. Ahí está. Ya, luego para hacer el conteo, la tabla de frecuencia, tengo que decirle lo siguiente, ¿no? Tengo que decirle al R que me cuente los estudiantes que tienen una talla entre 166.74 y una talla de 170.61. Tengo que decirle al R, ¿no? Que me calcule o que me cuente eso. Luego que me cuente mayores a 170.612 y menores o iguales a 174.484. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por ahí nos acordamos de la función cut, ¿no? Que vimos la semana anterior. Cut lo que hace es categorizar y nos va a permitir como que hacer una transformación. Entonces, pongo el vector de datos, pongo breaks para decirle que voy a añadir intervalos. En este caso, voy a añadir todos los valores del límite inferior y el último de la columna del límite superior. Ahora voy a poner incluye mayor valor o menor valor como verdadero. Y miren qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Me dice, hay 7 niveles aquí. El primero de 167 hasta 171, el siguiente de 171 a 174 y así sucesivamente, ¿no? Por defecto aquí lo está redondeando, ¿ya? Pero cuando hagamos el table, ustedes van a ver que va a ir respetando esto del LI, ¿no? Ahora, para que eso suceda, le ponemos un table, de manera que el FI, ahí está, ¿no? Nos hace los conteos, ¿no? Tenemos 6, 14, 19, 6, 4, 1 y 1. Entonces hago numérico
y obtengo el valor de FI, ¿no? Estos son los conteos. Entonces, por ahí ya tendríamos lo siguiente, miren. Tenemos el CBIND, el LI, el LS, el XUI y el FI. Entonces ya por ahí se va armando nuestra tableta de frecuencia por intervalos. Y se dice por intervalos porque aquí, como ustedes pueden ver, los valores, los conteos de la frecuencia se hacen a partir o respetando los intervalos, los límites, ¿no? Para cada intervalo. Muy bien, el HI lo estamos redondeando a 6, ¿ya? Ahí está el HI, el FI mayúscula, que es frecuencia absoluta acumulada, también frecuencia relativa acumulada. Y miren, lo voy a guardar en un data frame, ¿ya? Ahí está. Ya, esta es nuestra tablita de frecuencias por intervalos. Entonces, por aquí podemos decir, miren, ¿no? La talla de los estudiantes se concentra más entre 174.484 hasta 178.356, ¿no? Hay un 37.2546% de estudiantes que tienen esa talla. Bueno, las tallas o el rango de tallas que tiene menores estudiantes es esta, ¿no? Desde 186.1 hasta 193.84, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos nuestra tablita de frecuencias por intervalos para variables cuantitativas, pasito a pasito en R. Ahora vamos a hacer una función. Vamos a hacer una función como en otros casos para, bueno, ya automatizar los procesos, ¿no? Recuerden que las funciones ayudan mucho, agilizan bastante y automatizan muchos procesos que manualmente nos tomaría mucho tiempo. A ver, entonces lo que voy a hacer primero es crear una función decimal que nos va a permitir, en este caso, contar los decimales, ¿ya? Y aquí está, ¿no? Mire, he creado función y necesito un vector de datos, X. Primero lo convierto en palabra, luego calculo el tamaño y luego aplico un list al strip y donde al X le pongo que me separe por punto. Y luego de hacerlo lista, simplemente busco las posiciones pares. Luego a D le doy como que nchar para que me cuente y lo voy a retornar de decimales que me indique todas las cifras de decimales, ¿no? Por ejemplo, voy a crear aquí un vector G con, a ver, veamos, ¿ah? Aquí le pongo 2.1, por aquí le pongo 3, por aquí le pongo 7.8, 7. Miren, ¿no? El primero tiene 3, el segundo tiene 5, luego tiene 1, luego no hay nada y acá hay 2. Veamos si el programa no indica. A ver, noten aquí lo siguiente, ¿ah? A ver, para el primero sí funcionó, ¿no? Tiene dos decimales, el segundo tiene 5, el siguiente tiene 1, luego tiene 1 y así sucesivamente. Entonces, cuando aquí vemos que hay un NA, nos está indicando pues porque hay un cero, ¿no? O sea, no está corriendo por aquí, ¿no? Solo está deteniendo. Ahora veamos qué pasaba aquí. De aquí, como fue cero, le ha dado un NA, ¿no es cierto? A ver, vamos a borrar esto, ya vamos a ponerlo decimales. A ver. Si es que tiene decimales, ya, entonces el problema está, o el problema va a ocurrir aquí en nuestra función decimal, que cuando colocamos un número entero va a aparecer NAs. Ya, entonces, por ahí podemos utilizar el na.omit para corregir dicho error, ¿ya? O en todo caso trabajar con valores decimales únicamente. Bien, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a crear nuestra función tabla de frecuencia para cuantitativas continuas
creo la función datos, hago numérico los datos, calculo en este caso, la cantidad de datos, calculo el valor máximo con M mayúscula, M minúscula va a ser mínimo de datos, R será el rango, ahí está, ¿no? K es el número de intervalos, con la fórmula 3.322, logaritmo de 10. El D ya nos va a indicar la cantidad de decimales. El TIC en este caso va a ser el sailing, ¿no? Aquí es TIC o W, ¿no? Vamos a ponerlo W, ¿eh? Luego tenemos el límite inferior, hasta el for, ¿no? Aquí el límite superior, la marca de clase, en este caso los conteos, ¿no? Las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas, frecuencias acumuladas absolutas, frecuencias acumuladas relativas, los resultados. Y aquí estoy juntando tres cosas, ¿no? Aquí estoy juntando los números de intervalos, la máxima decimal y también el valor de W, que es la amplitud. Y por último le estoy diciendo, ¿no? Retórname los cálculos previos y la tabla de frecuencia. Miren que aquí el return, vamos a botarlo como una lista, ¿no? Le voy a pedir que me muestre los cálculos previos, basándome en la información de previos, y un objeto o una tablita llamada tabla.frecuencia, basándome en los resultados o en los datos de resultado. Ejecuto. Y vamos a ejecutar la función a talla, ¿no? Y ahí está, ¿no? Miren, aparece un resultado tipo lista, ¿no? Cálculos previos y tabla de frecuencia. Entonces, cálculos previos nos indica el valor de los intervalos, el número máximo de decimales y el valor de W. Y aquí está la tablita de frecuencia que nosotros habíamos calculado hace un momento. Muy bien, entonces de esta forma hay que aplicar la tabla de frecuencia para variables cuantitativas continuas.